seré vencido, no seré vencido, no seré vencido, no seré. Dile una vez más. No seré vencido, no seré vencido, no seré vencido. ¿Cuántos lo creen? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un aplauso a nuestro Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Digno es el Señor, digno de adorarle, digno de exaltar, digno de alabarle, digno es el Señor. Díselo. Digno de adorarle, digno de exaltar, digno de alabarle. Su gran amor me conquistó, su gran amor me transformó. Digno es el Señor, digno de alabarle. Su gran amor me conquistó, su gran amor me transformó. Digno es el Señor, digno de alabarle, digno de alabarle, digno de alabarle. Apláudele al Rey, aleluya, 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 aleluya. Oh, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, por la sangre preciosa que tu Hijo derramó en la cruz del Calvario, nos acercamos a ti confiadamente al trono de tu gracia. Hoy queremos alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, sabemos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hoy pedimos, humillados voluntariamente delante de tu presencia, la ayuda de tu Espíritu Santo una vez más. Levanta tus manos, iglesia, y ayúdame a pedir la valiosa, la indispensable ayuda del Espíritu Santo sobre esta reunión. Dile: Espíritu Santo, ven a este lugar, somos necesitados de ti, Señor.
Espíritu Santo, ven y llena esta casa, llena esta iglesia, llena este pueblo, llena esta congregación, Señor. Llénanos a cada uno, Señor, hoy. Sácianos de tu amor. Alumbra nuestro corazón con la palabra y transfórmanos. Tu gran amor, Señor. Tu gran amor me transformó. Digno es el Señor, digno de alabarle. Si usted cree que Jesús es digno, denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a Maranata. Qué bueno es para nosotros estar hoy aquí. Tendríamos que sentirnos como Pedro en el monte de la transfiguración cuando le dijo a Jesús: qué bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué bueno es para nosotros, qué bueno es para cada uno de los que estamos aquí estar en este día en la casa de Dios. Amén. Poder adorar, poder escuchar la palabra de Dios y poder ser fortalecidos, ser edificados, ser instruidos por el Espíritu Santo. Le invito a que tome su lugar. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Quiero que leamos una escritura que se encuentra en Colosenses capítulo 1. Y quiero leer desde el verso 3. Colosenses capítulo 1, verso 3. Algo importante que debemos entender acerca de las cartas de Pablo que son dirigidas a una iglesia en particular es que esas cartas no solamente fueron diseñadas por el Espíritu Santo para esa iglesia en ese momento en particular. Esas cartas fueron diseñadas para hablarnos a todas las iglesias, para hablarnos a la iglesia en general, en cualquier parte de la historia y en cualquier lugar. Así que pudiéramos decir con toda confianza que que esta carta está dirigida a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esta carta bien pudiera comenzar así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Maranata, Zapopan. Gloria a Dios. Porque la carta que está dirigida a una iglesia en particular en su tiempo es también dirigida a la iglesia desde una perspectiva profética. El verso 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo había oído acerca de la fe que esta gente en Colosas tenía, una fe genuina en el Señor Jesús y un amor genuino por todos sus hermanos. Se dice, estaba leyendo el otro día, que en el momento en el que Pablo escribe la carta a los colosenses, él en realidad nunca había estado de manera presencial en Colosas, sino que, como más adelante lo vamos a leer, fue más bien Epafras, un colaborador del ministerio del apóstol Pablo, el que llevó la palabra a Colosas. Por eso es que Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe. Este hombre de Dios había escuchado que esta iglesia había creído genuinamente en el Señor Jesús y que la evidencia de esa fe genuina era el amor que ésta tenía por sus hermanos, por sus semejantes. Verso 5: y todo esto a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Esta gente creía verdaderamente en la esperanza de la vida eterna y en la promesa de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia en un futuro no muy lejano. Y así que por esa razón es que esta iglesia era una iglesia destacada entre
todas aquellas a las que Pablo les predicó y a las que Pablo les escribió. La palabra verdadera del Evangelio, verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Verso 9, ponga mucha atención porque la enseñanza está basada en lo que vamos a leer a continuación. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos, oiga, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba por la iglesia para que la iglesia en Colosas pudiera conocer la voluntad de Dios. Esto con la ayuda de la sabiduría y de la inteligencia espiritual que ellos como cristianos podían experimentar, podían recibir. ¿Y cuál era el propósito de que Pablo orara para que esta gente fuera llena del conocimiento de Dios? Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, para que vivan a la altura del Dios que tienen, para que vivan a la altura de la salvación que han recibido, para que vivan a la altura del evangelio que les ha sido predicado, para que anden como es digno del Señor. Y luego continúa diciendo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra longanimidad suena extraña, no se usa en el presente, pero significa resistencia a largo plazo. Con gozo, verso 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad o de la autoridad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, yo te pido que tú me ayudes hoy a hablar la palabra con autoridad, con amor, con sabiduría, con gracia, Señor, pero con unción en el nombre de Jesús, y que esta palabra pueda tocar lo más profundo de la vida de tu pueblo, de tu iglesia, que esta palabra alumbre los ojos de su entendimiento, su corazón con la ayuda del Espíritu Santo, y que esta palabra nos cambie, nos transforme, nos eleve para vivir un estilo de vida que te traiga gloria y honra. Entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros en esta tierra es un asunto sumamente importante. Conocer la voluntad de Dios es clave, es vital para nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo. No nos podemos dar el lujo de simplemente dejar que el tiempo siga su curso sin entender debidamente, de acuerdo con la voluntad de Dios, cuáles son las cosas más significativas en las cuales usted y yo, la iglesia de Jesús, deberíamos invertir nuestra atención, nuestro enfoque, aún nuestra vida. No podemos simplemente estar tan distraídos con el asunto de la pandemia y con el asunto del coronavirus que se nos olvide que estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos en esta tierra para traerle la gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo. Así que, independientemente de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos aprender cuáles son las cosas más importantes, de acuerdo con la voluntad de Dios, en las cuales yo debería invertir mi atención, mi enfoque, mi vida. Somos gente de fe. Yo me considero un predicador de fe. Creo que Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros en su amor y en su gracia. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de ningún hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Cuántos aquí aman al Señor? Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros. Sin embargo, el énfasis que mayormente se le da a la voluntad de Dios en muchos lugares tiene que ver
exclusivamente con lo que Dios hará con nosotros, con lo que Dios nos dará, con lo que Dios nos proveerá, con lo que Dios puede hacer. Sabemos que viene un tiempo de crecimiento, sabemos que viene un tiempo de multiplicación, sabemos que viene un tiempo de ensanchamiento. Creo en la prosperidad bíblica, creo en que Dios es un Dios que bendice, que es un Dios que tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Pero muchas veces el enfoque del evangelio, el enfoque de la palabra en el tiempo en el que nos encontramos tiene más que ver con aquello que Dios puede hacer por ti. Te dicen que todos tus sueños se harán realidad y que serás poseedor de todo lo que anhelas. Sin embargo, y escuche esto, muy en lo profundo de nuestro corazón sabemos que el Señor merece mucho más de lo que hemos estado dispuestos a darle. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Independientemente de la capacidad de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios, de las bendiciones y las promesas de nuestro Dios, que son reales, son poderosas y maravillosas, muchas veces nos queda esta sensación en nuestro corazón y en nuestra vida de que nuestro Padre Celestial y Jesús merecen mucho más de lo que nosotros hemos estado dispuestos a darles hasta el día de hoy. Y me gusta mucho cómo Pablo siempre es tan balanceado, porque él sabe que el resultado de la multitud de los beneficios que la salvación y la reconciliación le ha traído a quienes creen, debe resultar, escuche esto, en personas transformadas, en personas que viven o que buscan vivir de acuerdo con la voluntad y con el propósito de Dios. Es aquí donde yo siempre que leo las cartas del apóstol Pablo, casi todas tienen este mismo patrón. Todas comienzan con una muy profunda revelación acerca de la obra de Dios, acerca de la salvación, acerca de nuestra posición en Cristo como creyentes. Casi todas las cartas de Pablo comienzan con una revelación muy altas acerca de la redención y de lo que ésta ha conseguido para nosotros. Pero en la mayoría de los casos, si no es que en todos los casos, la segunda parte de la carta comienza con instrucciones específicas que él le da a las iglesias para que vivan de acuerdo a lo que Dios ya hizo por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entonces entender lo que Dios ha hecho, pero lo que Dios ha hecho tiene que eventualmente convertirse en aquello que nosotros hacemos para Él. Todo esto que Dios ha hecho por nosotros tiene un propósito, tiene un plan. Pablo nos enseña por medio de la inspiración del Espíritu Santo siempre qué es lo verdaderamente esencial. Y en estos párrafos que acabamos de leer hay indicaciones muy precisas y muy específicas acerca de cómo nosotros podemos vivir como es digno del Señor. Es decir, vivir a la altura de nuestra salvación, vivir a la altura del Dios que tenemos, en donde usted y yo debemos invertir nuestra mayor energía y nuestro mayor enfoque ahora que hemos sido salvos. Comentaba que casi siempre las cartas del apóstol Pablo comienzan con revelaciones bien profundas acerca de Dios, de su propósito eterno, de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y de los múltiples y maravillosos beneficios que usted y yo hemos obtenido por causa de estas cosas. Sin embargo, la segunda parte de las cartas siempre contiene instrucciones precisas acerca de la vida diaria. Amén. Siempre la segunda parte de las cartas de Pablo contienen instrucciones específicas. Se nos instruye en ellas claramente acerca de las cosas que usted y yo debemos hacer específicamente como hijos de Dios, ahora que hemos recibido la salvación, que hemos recibido la redención. Quiero resumirlo. Las cartas de Pablo siempre comienzan hablando de lo que Dios hizo por nosotros. Pablo enfatiza la obra de Dios, su trabajo, lo que Dios hace. Pero la segunda parte habla siempre de lo que a nosotros nos corresponde hacer ahora como consecuencia de lo que Dios ha hecho. Y es muchas veces en esta parte donde no prestamos la atención debida. Por eso hoy podemos ver que el evangelio está
como un poquito desbalanceado, donde se pone énfasis únicamente en lo que Dios ha hecho y hace por nosotros, ignorando así que también nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos saben que tenemos una responsabilidad delante de Dios? ¿Cuántos saben que tenemos una responsabilidad delante de Dios? Así es un compromiso que nosotros hacemos como consecuencia de entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Por esto mismo, y sin dejar de creer que Dios hará cosas poderosas y maravillosas, hay que preguntarnos sinceramente en el tiempo en el que estamos viviendo, ¿qué yo puedo hacer para Dios? Hello. ¿Cómo yo puedo ser recíproco con Él? ¿Cómo yo puedo ser agradecido con Él? ¿Cómo yo puedo corresponder al amor tan grande que Él me ha manifestado en la persona de Jesús? ¿Cómo yo puedo corresponder a todo ese favor y a toda esa gracia que Él ha derramado en mi vida? ¿Cómo yo puedo hoy vivir para que Él sea glorificado en la tierra? ¿Cuántos han sentido este deseo de vivir una vida más alta, de forma que Dios pueda ser glorificado, que Dios reciba la gloria y la honra que Él merece? Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para darle gloria en esta tierra. Por eso es que Pablo da una serie de indicaciones precisas acerca de cómo usted y yo podemos vivir a la altura de nuestra salvación. Cómo usted y yo podemos vivir como es digno. Diga, como es digno del Señor. Lo primero que Pablo dice es agradándole en todo. Agradándole el todo. Todo lo contrario, ¿no? A lo que este mundo practica. Sabemos que la naturaleza humana, por causa de la caída, tiene esta inclinación al egoísmo. Lo que yo quiero, lo que yo necesito, mis planes, lo que a mí me produce placer o lo que a mí me produce ganancia, son principalmente la manera en la que este mundo y la gente de este mundo vive. Pero de acuerdo a las palabras de Pablo, por causa de lo que Dios ha hecho por nosotros, agradar a Dios debe estar por encima de agradarnos a nosotros mismos. Y yo no sé si alguien puede decir amén a eso, quizá no pueda, pero esa es la realidad. Debemos agradar a Dios por encima de agradarnos a nosotros mismos. Y tengo que ser honesto y claro, la mayor parte de nuestros deseos son egoístas. Ay, yo no, pastor, qué santo. Esa es la realidad. Mire, usted y yo todavía vivimos en este cuerpo, en esta naturaleza humana. Todavía usted y yo, aunque redimidos, habitamos en la naturaleza humana. Y en esta naturaleza humana aún hay residuos de la caída. Y esos residuos de la caída se manifiestan en orgullo, por ejemplo. Esos residuos de la caída se manifiestan en egoísmo, como estamos aprendiendo ahora. Esos residuos de la caída muchas veces se manifiestan en resistencia a lo espiritual o a lo eterno. Entonces, yo conozco, y esto es algo bien importante que usted debe aprender, yo conozco mi propia naturaleza. He aprendido a reconocer los impulsos, las pasiones de mi propia naturaleza humana, y he logrado identificar aún en mi propia vida cómo hay esta inclinación natural muchas veces al egoísmo, a buscar lo que a mí me conviene sin pensar en cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Será que esto que yo quiero hacer le trae la gloria a Dios? O simple y sencillamente no me preocupo en lo absoluto por eso. Así es como vive el mundo, iglesia. Pero usted y yo no podemos vivir así. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no podemos vivir de esa manera, porque entonces, ¿cuál es el resultado de que usted y yo hayamos experimentado tan maravillosa y tan poderosa salvación y redención, si finalmente esta no será evidente en nosotros a través de un cambio de vida,
a través de vivir un estilo de vida más elevado. Por eso Pablo está motivando a la iglesia en Colosas a que viva como es digno del Señor, a que viva a la altura de su salvación, a que agrade a Dios en todo. Vea lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 29. Nuestro Señor Jesucristo dijo: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, si usted se da cuenta, aún en este silencio que de repente se formó aquí, nosotros muchas veces creemos que hacer la voluntad de Dios y la felicidad son opuestos. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que la religión nos enseñó. Muchas veces nosotros creemos que como seres humanos tenemos que escoger. Si escojo la voluntad de Dios, ¡ay!, es el camino de la tortura, del martirio. Es el camino de convertirnos en monjes o de monjas encerrados en monasterios, en algún lugar en las montañas. Pero si yo quiero vivir una vida que me traiga satisfacción, que me traiga plenitud, entonces yo tengo que elegir hacer lo que yo creo que tengo que hacer o lo que yo siento que es conveniente. No hay un conflicto. Fue la religión, fue Satanás el que introdujo esta idea en la raza humana de creer que hacer la voluntad de Dios es equivalente a la infelicidad. Eso no es verdad. Yo dije que eso no es verdad. Gloria a Dios. No hay fuente de mayor placer en la tierra, no hay fuente de mayor gozo, no hay fuente de mayor satisfacción, no hay fuente de mayor alegría que hacer la voluntad de Dios. Y le voy a explicar por qué. Dios nos creó, no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Dios nos creó y nos creó con este sistema. El hombre y la mujer alcanzarán su máximo potencial y su máximo desarrollo, plenitud y satisfacción cuando hagan la voluntad de Dios. Tú puedes ser medianamente feliz haciendo cualquier cosa, pero solamente serás plenamente feliz haciendo la voluntad de Dios. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Muchas personas le tienen miedo a la voluntad de Dios. Y claro, hay gente que no le tiene miedo a la voluntad de Dios, simplemente que la voluntad de Dios no le conviene. Mucha gente tiene problemas con la voluntad de Dios, no porque esta te haga infeliz, sino porque esta significa que tu vida tiene que cambiar, que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera que vivías antes, amando el pecado, amando el desenfreno, amando la inmoralidad, amando el mundo, amando los placeres, etcétera, etcétera. Pero eso no es razón de infelicidad, sino todo lo contrario. Solamente podrás descubrirlo cuando lo vivas y lo experimentes. La voluntad de Dios es fuente de gozo. Agradar a Dios es organizar mi vida, encaminar mi vida en buscar hacer lo que a Él le produce alegría en el corazón. Es obviamente, muchas veces nosotros no conocemos la voluntad de Dios, por eso la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios. Y en la medida que conocemos la voluntad de Dios, nos damos cuenta cuáles son las cosas que le agradan y cuáles son las cosas que están en armonía con su carácter, cuáles son las cosas que están en armonía con su voluntad, cuáles son las cosas que están en armonía con su personalidad y con su naturaleza. Y entonces nosotros podemos regir. Y esto, repito, no sucede de la noche a la mañana. Es algo que usted y yo intencionalmente desarrollamos y cultivamos en nuestra vida. Vivir enfocados, no en lo que a nosotros nos gusta, ignorando la voluntad de Dios o ignorando a la gente a nuestro alrededor, sino más bien viviendo siempre para agradar y complacer a nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso Pablo entonces está enseñando a la iglesia en Colosas: quieren vivir como es digno del Señor, quieren vivir a la altura de su salvación, busquen agradar a Dios en todo, en primer lugar. Lo segundo dice: lleven fruto en toda buena obra. Diga: llevando fruto en toda buena obra. Y de la misma manera que el diablo a través de la religión le metió la idea al ser humano de que la voluntad de Dios equivale a infelicidad, también le metió la idea de que obras equivale a tratar de ganarse
a Dios, el favor de Dios o la gracia de Dios. Entonces mucha gente tiene un conflicto con las obras porque el argumento central es: yo soy salvo por la fe, no por las obras. Cuando hablamos de las obras en la Biblia o en la vida cristiana, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de gratitud. No estamos hablando de salvación porque por supuesto que tú eres salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo hizo todo lo que necesitaba ser hecho para que tú pudieras experimentar perdón, salvación y restauración en tu vida. Él lo hizo y tú solamente tienes que creer con todo tu corazón para recibirlo. Sin embargo, las obras o las acciones que corresponden a una persona que ha sido salva son la evidencia de que tú estás agradecido con Él, de que tú lo amas a Él y de que tú quieres traerle la gloria a Él en gratitud. Gloria a Dios. Mire, es bien importante este asunto. Mateo capítulo 5 verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Qué interesante que a las buenas obras Jesús les llama luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. Diga, para que vean. Dios quiere que la gente vea a través de las buenas obras quién tú eres. Vea. Y entonces las buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tengo que hacer el paréntesis, tengo que hacer la aclaración porque muchas veces, repito, se tiene este concepto erróneo de que las obras equivalen a tratar de ganarme el amor o la aceptación de Dios por causa de lo que yo hago. Y no se trata de eso. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestro Salvador y Él es el que provee para nosotros salvación y vida eterna. Pero cuando nosotros hablamos de las buenas obras, no nos referimos a convencer a Dios de que por ellas nos ame más o nos acepte más. No, su gracia y su amor nos fueron dados en la persona de Jesús. Más bien, las buenas obras son el tipo de acciones que corresponden a personas que conocen a Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Las buenas obras, escuche, son el tipo de acciones que corresponden a personas que conocen a Dios y a Jesucristo. El Señor Jesús dice que las buenas obras glorifican a Dios y no solamente eso, le dan a este mundo la evidencia de su existencia. Por eso Jesús le llamó a las buenas obras luz, dando a entender que ellas iluminan la vida de aquellos que no conocen a Dios. Quiero decirte esto, iglesia, con mucho amor. La gente debe saber que tú eres cristiano por cómo tú vives y no porque tú lo dices. Es más, antes de que tú digas que eres cristiano, la gente ya tuvo que haberse dado cuenta. Hello. ¿Por qué? Porque ellos ven que tu estilo de vida es diferente, que tus acciones son diferentes. Hay gente que identifica que tú eres cristiano porque la manera en la que tú vives o las acciones que tú haces son las que dan testimonio. Hay muchas personas que usan la palabra cristiano o cristianismo como un rótulo o como una tarjeta de presentación, pero tu mejor tarjeta de presentación no es lo que tú dices, sino lo que tú haces. Por eso las buenas obras son tan importantes, de acuerdo a las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que sabe que tú eres cristiano no porque tú lo dijiste. Es más, muchas veces ni siquiera es necesario decir que tú eres cristiano, porque la manera en la que tú vives demuestra quién tú eres. Por otra parte, habría gente para quienes lo mejor sería no decir que son cristianos, porque sus acciones no corresponden a lo que dicen que son. Alguien diga amén o algo. Hay gente que dice yo soy cristiano y alguien piensa no se nota. Es mejor que se note aunque no lo digas. Ahí las buenas obras son tan importantes. Estas buenas obras, repito, son acciones específicas que reflejan el carácter, que reflejan el carácter de Dios, no tu opinión, que reflejan el carácter de Dios, no lo que tú piensas, no lo que tú sientes. Tus acciones tienen que ser compatibles con el carácter de Dios. Cada vez que tú amas, tu actuar es compatible con Dios. Cada vez que tú aborreces, que guardas rencor, entonces tu acción es compatible. Ya sabe usted con quién es compatible. Cuando tú perdonas, cuando tú amas, cuando tú ayudas, cuando tú sirves, ahí
tus acciones están en armonía con el carácter de Dios. Por eso es que nosotros, escúcheme, oh Padre, gracias. Si nosotros queremos verdaderamente impactar a esta generación, debemos dejar de hablar tanto y hacer más. Si nosotros queremos verdaderamente impactar a esta generación, porque estamos viviendo delante de una generación que ya no se impresiona con los discursos. Estamos viviendo en una generación que lo que necesita es ver acciones correspondientes. Hoy hay muchos discursos, hoy hay muchos rótulos, hoy hay mucha gente que se anuncia como doctor, como esto, como el otro, y eso a la gente ya no le impresiona. La gente hoy está buscando la realidad de un cambio en el estilo de vida de la gente. Y cuando la gente ve un cambio real en la vida de una persona, eso le impresiona y le llama la atención, aunque la persona no hable, aunque la persona no diga que es cristiana. Entonces las buenas obras son sumamente importantes, porque finalmente ellas son las que dan testimonio de quién tú eres y de lo que Dios ha hecho por ti y de lo que Jesucristo ha hecho por ti. Son tus acciones justas, son tus acciones que corresponden al conocimiento de Dios que tú tienes, las que finalmente dan testimonio de que tú has sido cambiado, de que tú has sido redimido, de que tú has sido comprado por precio. Amén. Dar un aplauso a mi Jesús, por favor. Gloria a Dios. Yo creo que siempre cuento la misma historia, pero yo conocí a una persona hace muchos años, al principio de mi conversión, que cacareaba por todos lados que era cristiano y lo decía con orgullo. Sin embargo, su vida era totalmente incompatible con lo que él afirmaba que era. Eso resultó muy impactante para mí, porque en aquel tiempo yo estaba todavía como muy recién salido del cascarón. Era como muy ingenuo a muchas cosas, como muy inocente, y yo no creía verdaderamente que un cristiano pudiera ser otra cosa que parecido a Cristo. Así que yo estaba muy impresionado, porque yo en ese momento yo no entendía cómo una persona que decía que era cristiano, que había tenido una experiencia real con Dios y con Jesucristo y con el Evangelio, estaba viviendo un estilo totalmente opuesto, un estilo de vida inmoral, un estilo de vida de desenfreno, un estilo de vida completamente incompatible con el carácter de Dios. Por poco si yo no en ese momento, si yo no voy creciendo y yo no voy aprendiendo muchas cosas, probablemente me quedo con ese concepto. Y es triste que muchas personas tengan un concepto del cristianismo como algo inferior a lo que es, por causa del mal testimonio que muchas personas han dado del Evangelio. Entonces muchas personas, cuando se dice cristiano, ya dicen: uy, no, cuidado con los cristianos, ¿sabe por qué? No tiene que ver con Cristo, no tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con personas que presumían ser lo que no vivían. Por eso es que esta iglesia tiene que cambiar. Y cuando me refiero a esta iglesia, no me refiero a esta iglesia local, sino a esta iglesia de nuestro tiempo. Tenemos que traer una reforma en este sentido, donde nosotros tenemos que comenzar a ser lo que nosotros decimos que somos. Tenemos que comenzar a vivir lo que en armonía con el mensaje que nosotros estamos proclamando. Tenemos que comenzar a salir de todo este cochambre y de toda esta mugre en el que la religión metió al cristianismo, para limpiarlo en reputación y en opinión delante de nuestra cultura y de nuestra generación, para que cuando alguien diga esta persona es cristiana, entonces piense, esta persona es honesta. Alguien está aquí en esta mañana, gloria a Dios. Esta persona es cristiana, ok, entonces esta persona es justa, entonces esta persona vive un estilo de vida diferente. No que es perfecto, yo no estoy diciendo eso. No se trata de ser perfectos, pero sí tener el anhelo de ser cada día mejores. Denle un aplauso a mi Señor. Y lo tercero que Pablo dice es creciendo, y esto es bien importante, en el conocimiento de Dios.
estamos hablando de vivir como es digno del Señor. Estamos hablando acerca de vivir a la altura de nuestra salvación, de vivir un estilo de vida más alto, más excelente, no por causa de volvernos famosos o de que la gente diga, mira cómo vive esta persona. No se trata de tratar de impresionar a nadie con un estilo de vida. No, se trata de glorificar a Dios. Se trata de hacer la voluntad de Dios en la tierra, de vivir a la altura del Dios que tenemos y del evangelio que nos ha sido enseñado y que nos ha sido predicado. Y Pablo dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué es tan importante que usted continúe creciendo en el conocimiento de Dios? Yo no estoy hablando ahora simplemente de un conocimiento intelectual, estoy hablando acerca de un conocimiento integral que conlleva no solamente el conocimiento bíblico, sino la experiencia de la vida y que nos transforma en todas las áreas. Mire, Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de Dios porque Él desea transformar todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Un conocimiento intelectual afecta al intelecto, pero el conocimiento de la verdad, yo siempre hago esta ilustración porque creo que es una manera muy clara de describir el conocimiento de la verdad. No es meramente conocimiento intelectual de la Biblia, sino es la iluminación del Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo usa la palabra para iluminar tu corazón con ella. Y cuando el Espíritu Santo ilumina tu corazón con la palabra, tú puedes comprender, tú puedes entender de acuerdo a Dios qué es lo que le está tratando de decir o lo que está tratando de enseñar. No podemos entender una verdad simplemente como un concepto. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios es que usted crezca en el conocimiento de Dios, no que usted se quede bebé. Decía yo hace un rato que muchos cristianos que ya tienen años como creyentes, el único conocimiento que tienen es el que aprendieron en la escuela de párvulos. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así. Y ya, y se quedaron ahí. No crecieron, no siguieron desarrollando, no siguieron cultivándose, no siguieron siendo enseñables. Alguna gente cree que porque memorizó Juan 3:16 ya no tiene más nada que aprender. No, nosotros como hijos de Dios nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de ser enseñados por Dios, por la palabra y por el Espíritu Santo. Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de Dios, que no te quedes en pañales, que no te quedes en la infancia espiritual, que no te quedes en la pubertad espiritual, sino que avances a cosas mayores, que avances a un mayor entendimiento de Dios, a un mayor entendimiento de la gracia, pero también a un mayor entendimiento de la santificación, a un mayor entendimiento del favor, pero también a un mayor entendimiento del sacrificio, a un mayor entendimiento de las promesas de Dios, pero también a un mayor entendimiento de la obediencia, porque eso es crecer en el conocimiento. No quedarnos simplemente en pañales espirituales donde nos quedamos con la doctrina que más nos convino y es la única que cacareamos, pero todo lo demás o lo ignoramos voluntariamente o lo ignoramos porque no tenemos una búsqueda de seguir aprendiendo. La única forma, y escúcheme bien, iglesia, por favor, con mucho amor se lo digo, con mucho respeto, porque mi responsabilidad no es hacerlo feliz con mi predicación, sino prepararlo, entrenarlo. Amén. Gloria a Dios. Como predicador, yo sé que muchos predicadores estarían de acuerdo en que nos gustaría predicar siempre lo que motiva, lo que inspira, lo que provoca aplausos, sonrisas de la gente. ¡Ay, mi pastor, gloria a Dios! Pero usted y yo necesitamos lo que nos cambia, lo que nos transforma y lo que confronte cualquier cosa en nuestra vida que no sea compatible y que no esté en armonía con la perfecta voluntad de Dios, sea lo que sea. Porque si nos quedamos sin la confrontación de la palabra, entonces no vamos a cambiar nunca.
Todo cambio comienza con la confrontación de la verdad. El día que tú dices, en esto estoy mal, ese día comienza el cambio. Y solo la confrontación puede llevarte a ese lugar donde tú dices, aquí la estoy regando, en esto estoy mal. Y no porque lo diga un predicador, porque lo dice la palabra. Y cuando la palabra habla, ¿qué autoridad mayor hay que eso? Cuando Dios habla, no importa lo que yo piense, lo que yo opine, cómo yo me sienta, si algo es como Dios dice, es como Dios dice. Y yo solamente tengo dos opciones: o me ajusto o me endemonio. No se endemonie, por favor. Se ve muy fea la gente endemoniada. Dile a tu hermano de al lado, no te endemonies. La gente se ve muy fea endemoniada. Se ve muy fea. La voluntad de Dios es que tú lo conozcas cada día más. Cada día más. Cada día más. No te rindas, no abandones este curso de acción de conocer a Dios cada día más. Un poquito hoy, otro poquito mañana, conocerlo cada vez mejor. No te conformes simplemente en tener un conocimiento básico o fundamental de la salvación, sino que busca profundizar, busca aprender más. Y repito, no me refiero meramente a conocimiento intelectual. No se trata simplemente de leer libros, no, se trata de relación. Tú conoces a Dios a través de la relación, y la relación efectivamente conlleva el conocimiento de la palabra, pero también conlleva la comunión con Dios. Ambas cosas son necesarias cuando tú quieres conocer a Dios verdaderamente. Entonces, este conocimiento que Dios anhela para nosotros, para que podamos vivir a la altura de nuestra salvación, requiere un compromiso con la verdad, requiere un compromiso con la palabra, requiere un compromiso aún con la iglesia, y requiere un compromiso con la consagración personal. Así es, así es. Y esto da como resultado lo que dice el cuarto punto que yo quiero compartir contigo. Somos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia. Híjole, cuando el Espíritu Santo quiere dejar claro la dimensión de algo, Él usa palabras tales como esta: la potencia de su gloria, que muchas veces pueden resultar a simple vista como una especie de énfasis en algo, pero en realidad lo que están tratando de transmitir es una verdad profunda, la majestad de una verdad muy profunda. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Recuerde, la palabra longanimidad significa resistencia a largo plazo, aguante básicamente. ¿Sabe cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente de este verso? Dice: fortalezcanse con el glorioso poder de Dios para que posean toda la constancia y la paciencia que van a necesitar. Porque en esta vida usted va a requerir ser fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para desarrollar la paciencia, la constancia y la resistencia a largo plazo que requiere la vida cristiana. Y le voy a explicar por qué. Muchos empiezan, no todos terminan. ¿Cuántos están aquí? En serio, esto para mí es tan importante. Le dice: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Porque cuando Dios llama, todos levantan la mano, pero Dios solamente escoge finalmente a aquellos que perseveran. El que persevera hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. Así que cuando está la lista de los llamados, ahí salen todos. Pero cuando tú ves la lista de los escogidos, dices: ¿qué pasó con todos los demás? Bueno, en el camino se rajaron. Hello. En el camino se rajaron. En el proceso se bajaron del barco, se bajaron del caballo. Dijeron: no, esto no es para mí. ¿Y qué es para ti? ¿Una vida sin Dios? ¿Una vida sin Jesús? No hay otra opción. Al menos yo lo veo así. Yo no sé si alguien quiere identificarse conmigo. Para mí no hay otra opción que caminar en esta dirección. No tengo opción. ¿Para atrás? ¿A dónde?
¿A dónde? ¿A dónde voy a ir? Yo miro mi pasado y yo digo, para allá no vuelvo ni aunque me lleven arrastrando. Alguna gente se regresa solita. ¿A dónde? ¿A dónde? Mire lo que dice la Biblia, fuerte por cierto, pero recuerde, lo dice la Biblia, no lo dije yo. Dice que es como la puerca que fue lavada y que regresa una vez más a revolcarse en el lodo de donde Dios la sacó. ¿Por qué una persona en su cabal juicio, que quiere vivir un estilo de vida alto, que quiere hacer la voluntad de Dios, tendría por opción regresar al lodo de donde Dios lo sacó? Desgraciadamente, así hay muchas personas. ¿Por qué? Aquí está Pablo diciéndolo claramente. Necesitamos vivir como es digno del Señor. Necesitamos buscar agradarlo en todo. Necesitamos, gloria al Señor, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para tener la capacidad de resistir la carrera completa. Escúchame, iglesia, Dios no te llamó a correr la mitad de una carrera. Dios te llamó a correr una carrera completa y llegar a la meta al final. ¿Sabes cuál es la meta al final? La vida eterna, gloria a Dios. No hay regalo más grande que la salvación y la vida eterna. Y todo eso como resultado de que tú en el camino tomaste la decisión de vivir como es digno del Señor y de perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, dijo nuestro Señor Jesucristo, este será salvo. No te bajes del barco a la mitad del camino. No te bajes del barco. No te salgas de la carrera a la mitad de la competencia. Mejor desarrolla la capacidad de resistir los embates del tiempo, los embates de la cultura, los embates de la opresión demoníaca, aún los embates de la crítica de las personas a tu lado, que cuando tú buscas a Dios te dicen, ay, ya te estás haciendo muy santito, ¿o qué? Sí. Oiga, alguna gente lo único que necesita para bajarse del barco es que la gente lo critique o que la gente la critique. Y si alguien te dice, uy, ¿no te parece mucho que estás leyendo la Biblia, que estás yendo a la iglesia? Sí. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? No te dejes intimidar por un sistema anticristiano, un sistema anti-Dios. El mundo no te va a aplaudir porque tú seas una mejor persona desde la perspectiva de Dios. El mundo te va a aplaudir cuando tú hagas el caldo con la receta de ellos. El mundo ahí te va a aplaudir. Cuando tú llegaste alto, pero fue usando las herramientas y las astucias del mundo, el mundo te va a aplaudir y te va a reconocer. Pero si tú estás caminando la vida en la dirección de la voluntad de Dios, entonces el mundo te va a criticar. Escúchame, tienes que estar preparado para eso. Por eso necesitas longanimidad, por eso necesitas resistencia a largo plazo, para que sin importar lo que nadie diga aquí, lo que nadie diga allá, lo que nadie opinó por acá, lo que nadie me hizo presión aquí, que sentí, que me dijeron, que hablaron, no importa, pasa el tiempo y yo sigo firme, pasa el tiempo, yo sigo haciendo la voluntad de Dios, pasa el tiempo y yo sigo creyendo en Jesús, pasa el tiempo y yo sigo amando a Dios, no importa lo que pase. Si yo tengo esta relación con Dios que fortalece mi hombre interior con paciencia y con resistencia a largo plazo, entonces, mi amado, no importa la duración de la carrera, vamos a estar firmes al final. Cuando Cristo venga, usted y yo vamos a tener la cabeza en alto. Dice la Biblia que habrá dos tipos de personas: los que se alejarán de Él avergonzados, y aquellos que cerca de su redención podrán levantar la cabeza y decir, estamos listos, Señor. Yo creo que la elección no es muy complicada. Amén. Estoy terminando ya. Mi esposa quiere que ya termine, gloria a Dios. Ella es la que lleva aquí la logística. Solo tengo un punto más. Con gozo. Diga, con gozo. Porque Pablo da esta receta y dice, con gozo. Todo esto que acabamos de mencionar para vivir a la altura de nuestra salvación, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, tiene que ser con gozo. Diga, con gozo.
repito, la vida cristiana no es una vida de infelicidad. Yo no soy infeliz. No soy infeliz, al contrario, soy muy feliz. Soy muy feliz y siento mucho gozo de hacer la voluntad de Dios. Pero pastor, ¿usted no le gustaría llegar a su casa temprano y comer rico y ponerse a dormir y ver una serie de Netflix? Mire, probablemente sea más cómodo, pero quiero decirle que cuando regreso por la noche después de 4 reuniones, siento gozo en mi corazón, porque yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios y nada me trae mayor satisfacción que hacer la voluntad de Dios. No importa cuánto desgaste físico me produzca, la satisfacción de servir a Dios, de servir a mi Jesús, siempre es más grande que todo lo natural que yo pueda sentir. Por eso es que yo tengo gozo, gloria al Señor, aunque algunas veces no se me nota, alguien dirá, pero tengo gozo. A veces soy muy perfeccionista y probablemente ahí tenga que aprender a sonreír en el perfeccionismo. Pero tengo gozo, con gozo. Y el gozo es un fruto del Espíritu, no un fruto de que todo te salga bien. Diga, fruto del Espíritu. Nace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El gozo se puede experimentar aún en medio de la prueba. El gozo se puede experimentar aún en medio de la persecución. Escuche esto, porque lo necesita oír. El gozo se puede experimentar aún en medio de la pandemia. Porque mi gozo no depende de todas las cosas que están sucediendo afuera. Mi gozo está completamente producido por la obra y la vida de Jesucristo dentro de mí. El gozo es un fruto del Espíritu, no de que la vida sea color de rosa. La vida no es color de rosa y no lo será nunca. Pero el gozo que yo tengo, el mundo no me lo da, y como no me lo da, tampoco me lo puede quitar. Gloria a Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza, y mi gozo proviene de que Cristo es mi Señor. Aleluya. Mi gozo proviene de que soy perdonado, de que soy salvo, de que soy reconciliado, de que Dios me ama y que aun cuando nadie daba un peso por mí, Él me miró y dijo: yo tengo un plan con este muchacho, gloria a Dios, y aquí estoy 20 años después haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. ¿Cómo no voy a tener gozo independientemente de lo que suceda afuera si Dios ha hecho tanto por mí? Si Dios ha sido tan bueno conmigo, si Dios está conmigo todos los días, ¿cómo yo no voy a tener gozo? ¿Cómo yo voy a ser una persona amargada siendo cristiano? Tengo que decirle algo: cristianismo y cara larga no son compatibles. Cristianismo y amargura no son compatibles. Cristianismo y gozo son compatibles, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y todos los frutos del Espíritu Santo son el cristianismo en su máxima expresión: amor, gozo. Hoy, Padre Santo, el gozo está en segundo lugar después del amor, aleluya. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Los frutos del Espíritu son la expresión máxima, óptima de la vida cristiana. Así que yo tengo gozo. Diga, yo tengo gozo. Gloria a Dios, aunque con la máscara no se note ahora. Por ahí hicimos un cartel de bienvenida que estaban usando Santiago y Matías, que dice: debajo de esta máscara hay una sonrisa. Gloria a Dios. Oiga, que debajo de esa máscara que usted tiene haya una sonrisa, y que cuando se la quite alguien se la pueda ver también. Aleluya. Así que diga, con gozo. Diga otra vez, con gozo. Las circunstancias son temporales, pero usted y yo tenemos vida eterna. Tus problemas son temporales, pero tú tienes vida eterna. Tenemos gozo porque nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios. Tenemos gozo porque el Padre nos ama y nos ha destinado a vivir una vida superior. Termino ya, ahora sí. ¿Se da cuenta de que Pablo está hablando acerca de vivir como es digno del Señor? Y dice que vivir con gozo es vivir como es digno del Señor. Para que usted y cualquier persona deje de creer que gozo y la voluntad de Dios son incompatibles. Señor, no hay mayor gozo
que hacer la voluntad de Dios. No hay mayor gozo que traerle la gloria a nuestro Dios y Padre Celestial. Denle un fuerte aplauso a mi Señor Jesucristo. Haciendo estas cosas, viviendo de esta manera, usted estará viviendo como es digno del Señor. Póngase de pie y levante sus manos al Señor en esta hora. Dele gracias a Dios, por favor. Dele gracias a Dios por la palabra. Si usted fue edificado, si usted fue bendecido, dele gracias a Dios. Quizá hay alguien que diga: yo no he estado viviendo a la altura de mi salvación, o yo no he estado viviendo a la altura de esa palabra. Tranquilo, nunca es tarde. Diga: nunca es tarde. Puedes comenzar hoy mismo a vivir diferente, a vivir como es digno del Señor. Lo que Dios espera, lo que Dios necesita, simplemente es que tú lo quieras, que tú desees, que tú quieras caminar en esa dirección. Y Él te va a ayudar. Él va a estar ahí a cada paso que tú des para ayudarte a que tú lo logres. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo cubro a tu iglesia con la preciosa sangre del Cordero y oro, Señor, que esta palabra pueda producir cambios en el corazón, pueda producir cambios en lo más profundo, Señor. Que en este día, Padre, salgamos de aquí inspirados, salgamos de aquí motivados, salgamos de aquí inyectados por el Espíritu Santo para anhelar vivir un estilo de vida más alto, para anhelar vivir un estilo de vida superior. Y que en el nombre de Jesucristo podamos darte gloria en esta tierra, podamos exaltar tu nombre, no con palabras, sino con una vida, Señor, que es finalmente lo que tú buscas y lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Yo bendigo tu iglesia, la cubro con la sangre de Cristo. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que el ángel de Jehová campe a su alrededor y los defienda de todo mal. En el nombre del Señor, que ninguna arma forjada contra ellos prospere, y que lo mejor del cielo, lo mejor de Dios esté por venir para sus vidas. Muchas gracias, iglesia. Les amo, les bendigo. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.